la Escritura, la carta a Romanos, capítulo 3, versículo 21. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Acompáñame a orar en esta noche. Amado Señor, Rey Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, una vez más, Dios, por ser tú tan maravilloso y bondadoso con nosotros, Señor, por darnos, Señor, ese regalo inmerecido que no merecemos, Señor, porque ¿cómo podremos ser justificados, Señor? A través de algo que tú hiciste por nosotros, Señor, cuando nosotros, Señor, fuimos lo que cometimos, Señor, la herida a través de nuestro pecado, Señor, a través de nuestras transgresiones, Señor, cuando te ofendimos, Señor. Padre, pero tú eres bueno y fiel, Señor. Hoy confiamos en tu promesa, Señor, en lo que tú has hecho, bendito Dios. Te doy gracias en esta noche, Señor, por este privilegio, Señor, que me permites, amado Señor, de poder, Señor, exponer tu palabra, Dios. Padre, pero suplico, Señor, para que Dios tomes el control, Señor, de toda mi vida, Señor, de todo lo que soy, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea a través de mí, amado Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. No necesitamos, Señor, palabra o conocimiento de hombre, Señor. Necesitamos la sabiduría que provenga de ti, Señor. Padre, que hoy, Señor, tu palabra, Señor, tú hables con poder, Señor. Que tú hables, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas y fortalecidas, Señor, en ti, Padre Celestial. Padre, toma el control, Señor, de todo lo que somos en esta hora y ayúdanos a estar en la disposición, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, hoy nos dé convicción, Señor, de tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Hermanos, la carta a Romanos, estamos del capítulo 3, versículo 21, y dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Inicia el versículo 21 con un conector, dice: pero ahora. Este pero nos está conectando con lo que el apóstol Pablo viene hablando versículos anteriores y está diciendo en estos versículos el apóstol Pablo: no hay justo ni uno solo. Queriendo decir de que ningún ser humano puede levantar su mano y decir delante de Dios: yo soy justo porque he hecho lo correcto delante de ti, he cumplido con todo lo que tú dices, en todo lo que tú dices he obedecido. El apóstol Pablo, a través de esta carta que muchos la catalogan como un documento teológico del Evangelio, muy profundo y muy importante, y creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de leer esta carta nos hemos sentido como si estuviéramos en un proceso judicial. Cada uno de nosotros ubicándonos en qué lugar estamos, siendo Dios un juez que tiene que castigar o juzgar, y viendo nosotros en qué posición estamos, si somos inocentes o culpables. Y en este punto Pablo está diciendo: todos nosotros delante de Dios somos culpables. Y es importante que entendamos esto antes de seguir, porque lo que vamos a estar estudiando a través de este texto, esta carta, del versículo 21 hasta el 31, vamos a estar estudiando la única manera en la que nosotros podemos ser perdonados y justificados a los ojos de Dios. Amén. Y hermano, quiero que estemos atentos, porque sé que quizás a lo que he dicho que vamos a estudiar en este momento, quizás ya tú tengas la respuesta en tu cabeza, en tu mente, por lo que ya hemos aprendido muchas enseñanzas a través de lo que el Señor nos ha enseñado en este lugar. Pero quiero que estés muy atento, porque es importante lo que dice aquí, a través de la única manera, porque es la única manera en que podemos ser justificados,
porque muchas veces eso se vuelve simplemente una teoría que conocemos. Antes de que sigamos, quiero que cierres un momento tus ojos. Quiero que trates de olvidar todo y que dejar de pensar en quizás lo que viviste hoy, de dónde vienes, a dónde vas. Quiero hacerte una pregunta que obviamente no me vas a responder. Quiero preguntarte si el Señor decidiera el día de hoy, no sé de qué manera, a todos en este lugar, que seamos destruidos, pero si muriéramos el día de hoy, si murieras el día de hoy, ¿qué crees tú que sería el destino de tu alma? ¿Salvación o condenación? Puedes abrir tus ojos, hermano. Y hago esta pregunta a cada uno de nosotros porque sé que al mirar esta pregunta y en esos pocos segundos que tuviste pensando en qué respuesta darías, sé que lo primero que hiciste fue tratar de mirar qué hiciste el día de hoy, qué has estado haciendo últimamente. Sé que tu respuesta trataste de mirarla a la luz de cómo ha sido tu vida en este último tiempo. Sé que quizás miraste cuántas faltas he cometido, he pecado, he hecho algo malo, y es bueno que lo hagas. Pero quiero decirte que si quizás, y lo normal, es que hayas encontrado algo en lo que tú no estés honrando, glorificando al Señor. Porque siempre que hagamos ese análisis o que nos examinemos, vamos a encontrar algo en lo que no estamos haciendo lo que agrada al Señor. Pero como sé que lo hiciste porque sé que es algo que inconscientemente o en nuestro subconsciente siempre va a estar el pensar de que si estoy haciendo lo bueno o lo malo delante de Dios, eso puede definir el futuro de mi alma, si soy salvo o si no soy salvo. Pero te pregunto, aunque quizás no haya sido tu caso, si te ocurrió eso de pensar y de analizar tu vida y ver si había algo bueno o malo en ti, de que hayas desobedecido o no al Señor. Si piensas en eso que tú crees que desobedeciste o que desobedeciste, de hecho, porque es posible que lo hayas hecho. Si no hayas encontrado nada en lo que has desobedecido al Señor, te pregunto ahora, si no encontraste nada, ¿es por eso que eres salvo? Si no llegaste a encontrar nada, vuelvo y te pregunto, ¿es por eso que eres salvo? O si encontraste algo que no estaba bien delante del Señor y piensa en un momento, si no lo hubieses encontrado, si eso hubiese estado en orden, tu respuesta sería, ¿soy salvo porque no encontré nada? Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de esto, porque, como te decía, es importante que tengamos no solamente esto como una teoría para nuestra salvación, sino que debe ser algo que debe estar de convicción en nuestro corazón. Por eso hoy vamos a estar estudiando la única manera de cómo ser justificados ante Dios. Por eso el mensaje de hoy es titulado Justos y perdonados solo por fe. Hermano, dice la Escritura, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dentro del conector, como hablábamos ahorita, el Señor viene diciendo a través de Pablo, no hay ni uno de nosotros que pueda declararse justo ante Dios por haber obedecido o no a Él. Hermano, porque todos nosotros, y creo que es claro para todos los que estamos en este lugar, de que en algún punto de su ley hemos quebrantado. ¿O quién me puede levantar la mano en este lugar y decir, yo no he desobedecido ni uno de sus mandatos? Hermano, todos nosotros hemos quebrantado, así sea uno de sus mandatos. Y en la posición en la que nos coloca el haber quebrantado su ley, es en una posición de culpabilidad delante de Él. Y si Él es el juez y si es el que va a hacer justicia sobre eso que hemos hecho mal, ¿qué se puede esperar para nosotros? ¿Perdón o castigo?
Merecemos el castigo porque hemos quebrantado su ley. Eso es lo que nosotros merecemos. Dice, pero ahora, luego de haber dicho todo esto Pablo, de que todos nosotros somos culpables, somos pecadores, hemos hecho lo malo delante de Dios, dice, pero ahora está hablando de que hay un cambio, hay un momento en el que piensa verse algo diferente. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y antes de todos estos versículos que hemos leído, Pablo venía hablándole a esta iglesia acerca de la salvación del Señor, porque en esta iglesia, si hemos leído la carta, vemos que el Señor está hablando a judíos y a gentiles. Les está diciendo a través de toda esta carta, la salvación es para todos. Y ver que en esta iglesia habían judíos, era necesario que el Señor hablara de la ley. Uno, porque tenía que hablar acerca del papel del pueblo judío en el plan del Señor, pero también que a través de su ley era necesario para nosotros ver cómo estábamos nosotros ante Él. Era necesario la ley para ver nuestro pecado, porque si no está la ley, entonces ¿cómo vamos a encontrar nosotros qué es lo que estamos haciendo mal? A través de esta carta, como les decía, es ver cómo hay un proceso judicial en el hombre, pero hablar de justo quiere decir de una persona que es recta, que es derecha, que conforme a una norma, conforme a algo establecido, está en orden. Está acatando lo que tiene que hacer, que no ha hecho lo contrario a eso que le han dicho. El Señor dice, prometió tiempo atrás. Está diciendo porque antes ustedes a causa de esa ley y por la ley, ustedes son culpables, y aunque son culpables, ahora, como ya fue anunciado, hay una manera en que ustedes puedan ser perdonados de todo lo que han hecho mal, de haber quebrantado la ley del Señor. Y dice algo importante, dice, Dios nos ha mostrado. Hermano, para nosotros, el conocer al Señor y la manera en que somos salvos y perdonados es algo que viene de parte de Dios y no porque nosotros hayamos hecho el esfuerzo de investigar y encontrar algo que estaba oculto. Es algo que el mismo Dios decide revelarnos por misericordia y por gracia a nosotros. Y dice, Dios nos ha mostrado cómo. A partir de aquí viene algo muy importante y es que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo una manera en que podemos ser perdonados y justificados nosotros, como lo dice más adelante, ante los ojos de Él. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dice cómo, que hay una manera, y dice que podemos. Hermano, es posible que nosotros seamos perdonados por el Señor. Es posible que seamos justificados por el Señor. Antes de estos versículos, como ahorita hablábamos, está diciendo para nosotros no podemos hallar inocencia delante de Dios porque todos somos culpables. Pero ahora viene el apóstol Pablo y dice que podemos ser justos. Hermano, nosotros podemos ser justos ante el Señor. Pero no es a través de lo que primero se te vino a tu mente cuando te hacía la pregunta hace unos minutos, no es a través de tu obediencia. Es lo que vamos a estar estudiando a través de lo que dice este texto. Dice, ¿cómo podemos ser justos ante Él? Hermano, si ahorita te analizaste, cuando te hice la pregunta, si te miraste primero, cómo ha sido tu vida, si ha sido en obediencia o no al Señor, entonces estás pensando en si eres justo, no ante Él, sino ante ti. Y está bien que mires y examines tu vida, pero debes mirarlo a la luz de que cómo te está viendo el Señor y no cómo tú te ves para merecer o no la salvación. ¿Cómo podemos ser justos ante Él? Y hay algo que aclara a partir de aquí el apóstol Pablo, sin cumplir con las exigencias de la ley. Hermano, no es necesario que cumplamos algo para que podamos ser salvos. No es tu obediencia lo que te lleva a alcanzar el perdón y la justificación de Dios.
Pero tampoco quiero que llegues a pensar ahora entonces que no debes obedecer al Señor, porque vamos a seguir estudiando qué nos dice el Señor en todo el texto. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El Señor dice en el versículo 22, Dios nos hace. Hermano, es importante que en esta noche cada uno de nosotros entienda que no es a través de algo que podamos hacer nosotros, es a través que Dios hizo, a través de su Hijo, a través de castigarlo y hacerlo sufrir a Él, el castigo que tú y yo merecíamos por ser nosotros culpables de haber quebrantado su ley. Es Él quien lo hace, no somos nosotros, Dios nos hace. Tú y yo no podemos hacer nada para hacernos justos ante Dios. No podemos, hermanos, todo lo hace el Señor. Y es importante que hoy entendamos este principio, que como te decía al principio, muchas veces, porque sé que quizás has podido responder esto cuando te pregunté, pero muchas veces para nosotros esto se vuelve solo una teoría. Y muchas veces entonces miramos primero cuánto ha sido nuestra obediencia o no al Señor para poder calificar, para poder definir el futuro de nuestra alma. Hermanos, es algo que el Señor hace por nosotros. Ser justos delante de Dios para nosotros es imposible. Se necesita que el mismo Dios nos haga justos. Y repite nuevamente, Dios nos hace justos a sus ojos. Es importante, hermanos, que esto lo miremos ante los ojos del Señor. Por eso, y a través de eso que dice el Señor acá, de la salvación que proviene de Él, es lo que nos debe llevar a humillarnos, hermanos. La fe en el Señor, la fe que nos salva, debe llevarnos a humillarnos, porque de nosotros no puede haber algo que nos lleve a alcanzar esa justificación. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, si hay una acción que tenemos que hacer nosotros, es poner nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra fe quiere decir que nosotros debemos colocar nuestra confianza en una promesa, creer que es certera como la cantábamos ahorita, esa garantía segura de nuestra justificación. Eso es lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. Tener la certeza, la convicción en nuestro corazón de que somos justos solo por creer en eso, creer en su evangelio, hermano, y es lo único que nos puede hacer justos delante del Señor. Y termina ratificando el apóstol Pablo, dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Hermano, está ratificando, esto es algo seguro, esto es algo cierto, esto es algo veraz lo que está diciendo aquí el Señor. Pero nos cuesta muchas veces, hermanos, aunque decimos creerlo así, nos cuesta. Porque al pensar ahorita de que analizar nuestra vida para ver si obedecí, puedo ser salvo o no, es pensar todavía en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, pero no es de esa manera, hermanos. Es creyendo con convicción en mi corazón de que lo que Cristo hizo fue suficiente. Suficiente, hermanos, no hay otra manera, no hay algo que podamos agregarle para poder ayudar a esa salvación que el Señor ya nos dio. Es segura, hermanos, solo a través de creer. Y dice, para todo, hermano, aquel que cree, sea quien fuere. El Señor está diciendo, hay una posibilidad para todos los culpables, hablando de nosotros los seres humanos, de su creación. Hay una oportunidad para todos. No importa quién sea, no importa raza, no importa condición, no importa posición, no importa nacionalidad, no importa nada, hermanos. Porque te recuerdo lo que el mismo Pablo dice, y lo vamos a ver más adelante, después está hablando de judíos y gentiles. Pablo, es necesario lo que hace Pablo aquí diciendo, es para todos. No importa en el lugar donde se encuentre, todos tenemos acceso
a esa posibilidad de ser justificados. El Señor no le coloca límite, pero hay una condición. Dice, para todo aquel que cree, sea quien fuere. Es necesario creer, hermanos. No creer que lo que está escrito así es creer en mi corazón, estar convencido de que no necesita mi ayuda, mi obediencia para salvarme. ¿En qué le podemos ayudar, hermanos? ¿En qué le podemos ayudar? Dice el versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora empieza el apóstol Pablo nuevamente a recordar una vez más de que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de hacer algo para alcanzar y merecer el perdón del Señor, de hacer algo para decir estoy justificado. Ninguno de nosotros puede hacer eso, hermano. Pues todos hemos pecado. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto está diciendo, hermanos, nosotros no podemos inventarnos una manera. No podemos crear una manera. Es solamente obra del Señor, como nos decía ahorita, dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, hermano, a pesar de que nosotros merecemos su ira, merecemos su enojo, merecemos su castigo, dice el Señor, sin embargo, yo he dado una posibilidad, he dado una manera en que tú y yo seamos justificados. Hermanos, porque delante del Señor todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer. Y si ahorita hablábamos y estábamos de acuerdo en que todos somos culpables, ¿cómo piensas tú que vas a presentarte delante de Él? ¿Cuál crees tú que va a ser el veredicto de ese juicio el día que estemos delante del Señor? Necesitamos que el Señor nos vea justificados. Si nosotros miramos la ley terrenal específicamente en este país, últimamente han estado sucediendo muchas cosas y vemos desde hace mucho tiempo ver suceder cosas y pensaba en muchas noticias que veo muchas veces acerca de gente que es culpable y que hay muchas pruebas y evidencias que demuestran que se ha cometido algo que va en contra de las normas o las leyes de este país. Sin embargo, permite esta misma ley de este país decir que alguien, aunque sea culpable, no se le pueda castigar porque se vencieron términos, porque cualquier cosa, y no se pudo castigar a esta persona. Hermanos, pero delante del Señor, y si miramos su ley, la que hemos quebrantado, no hay ninguna manera, no hay vencimiento de términos, no hay ninguna otra posibilidad que nos haga escapar de que seamos juzgados. Pero hay una manera en que nosotros podemos no ser castigados y es solo a través de que Él nos encuentre justos. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor justo si ya somos culpables? Solo a través de Cristo, hermanos. Solo a través de la fe en lo que el Señor nos ha estado diciendo en este texto. No hay algo diferente, no hay ninguna otra manera. Solo a través de la fe en Jesucristo. Solo a través del sacrificio de Él perfecto por nosotros. Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Hermano, el Señor nos declara de manera gratuita. Tú y yo no tenemos que pagar nada por eso. Nada, es gratis. Pensemos en que, pero muchas veces nosotros, aun sabiendo que es gratis, creemos que debemos pagar algo para esa salvación. Por eso cuando te revisabas ahorita tu vida y si encontrabas algo mal decía, no, quizás no, dudo.
O si te encontraste bien en obediencia, dices, sí soy salvo. Pero no, hermano, no es por eso. No es por lo que tú pagues, no es por lo que tú hagas. Es como si alguien, o en algún lugar, pongamos un ejemplo de un cine, dice entradas gratis para una película y entonces tú dices, uy, gratis, yo voy. Y cuando entras a la película, a ver la película, estás allá como que pensando qué hacer para recompensar eso que te están dando de gratis. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos, hermanos? Nada. Es gratis. Es gratis, pero pensamos muchas veces de que debemos hacer algo para que nos salve el Señor. Si debemos hacer algo, hermanos, es creer y estar convencidos de que Él ya nos justificó. Ya nos justificó, hermanos, gratis. ¿Qué le vas a pagar por eso? ¿Qué le vamos a pagar por eso? No tenemos con qué, hermanos. Es gratis. Es gratis y es a causa de su bondad, dice gratuita y bondadosamente. Algo que lo llevó fue su amor a darnos esa salvación inmerecida, hermanos. Entonces, ¿por qué pensar de que nosotros podemos hacer algo para merecerlo? ¿Por qué no estar seguros de lo que Dios ya nos dio y gratis? Dios nos declara justos, gratuito y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Hermano, nuevamente da la única manera, Pablo, a través de la cual nosotros podemos ser justificados. Por eso, aunque muchos se molesten y aunque muchos todavía dudemos de que cuando vemos a vecinos, familiares, conocidos o alguna persona que tiene otro tipo de creencia diferente, creemos que en el fondo quizás porque se comporta bien éticamente, quizás pueda el Señor perdonarle, hermanos. La única manera es a través de la fe en Jesucristo, es por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermano, ahorita todos llegábamos a la conclusión de que éramos culpables y de que merecíamos un castigo, de que merecemos un castigo, pero Él dice aquí que a través de Cristo Jesús, hermano, debemos estar convencidos de esto, nos liberó del castigo de nuestros pecados. Tu esfuerzo por agradar al Señor, por obedecer al Señor, debe estar enfocado por la razón correcta y no es para ser salvo, hermanos. Porque no está diciendo el Señor acá de que no debemos obedecerle, porque ahorita lo vamos a revisar. No es que no debemos obedecerle, no es que no debemos obedecer y esforzarnos por hacer lo que Él dice. No es eso lo que Él está diciendo. Eso lo hacemos, debemos hacerlo por el motivo correcto y es porque Él se sienta ahora agradado con nuestras vidas y le demos gloria a su nombre. Pero no para que tú y yo nos hagamos merecedores de esta salvación. No es para eso, hermanos. Para esto, el único que puede tener y recibir gloria es Cristo Jesús. Es solo Él, hermanos. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Hermanos, hay una sola acción que nos ha podido a nosotros liberar del pecado, hacernos justos y hacernos aceptos delante de Dios, y es solamente por lo que Cristo padeció por nosotros. Cristo murió y dice derramó su sangre. Está hablando, hermanos, de que Él se entregó por completo por nosotros. Una obra completa, hermanos, por nosotros. Como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Una vez más, quiero recalcarte lo que dice de que nosotros, las personas, somos declaradas. Declaradas quiere decir de que hay alguien que lo hace por nosotros. Hay alguien que lo hace por nosotros. Son declaradas. Cada uno de nosotros, si somos justos ante Dios, es porque nos declaró alguien y es porque nos declaró Él mismo.
Él mismo nos declaró justos. Justos a los ojos de Dios, una vez más dice, es ante lo que Él dice, no ante lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos o de los demás. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesucristo. Hermanos, si hay algo que a mí personalmente me gusta mucho ver, es la justicia del Señor al ver que el día que todos los seres humanos tengan que darle cuentas a Él, ninguno va a poder decir, es que tú me engañaste. Porque Dios va a mostrar su justicia y lo que vemos en este texto es que el Señor está diciendo, todo ser humano antes del sacrificio de Cristo, yo no lo destruí y no lo juzgué porque estaba viendo el sacrificio de Cristo en el futuro. Porque si miramos todo lo que dice la Escritura, aún antes, si hablamos de lo que dice acerca de Abraham, dice que Abraham fue contado justo por creer, por fe. Está diciendo el Señor de que aún porque si pensamos entonces, si solo por el sacrificio de Cristo es que podemos ser justificados, tal vez podríamos pensar, bueno, y entonces las personas antes de que Cristo fuera sacrificado, ¿cómo podrían ser salvas? Pero el Señor está diciendo aquí, aún a ellos, yo no los destruí, porque yo miraba a mi hijo lo que iba a hacer en el futuro, y aún ellos tenían la oportunidad de poner su fe en mis promesas, en esta promesa, porque en el primer versículo que leíamos decía lo que se prometió tiempo atrás a través de lo que habló Moisés, de lo que hablaron los profetas, o sea, el Señor venía hablando de sus promesas, aún lo vemos desde Génesis. Inmediatamente el hombre peca y cae y se hace culpable y merecedor de la ira de Dios y de su castigo. El Señor dice, pero yo voy a hacer algo para que ustedes se reconcilien y vuelvan a la relación correcta conmigo. Y hace el Señor la promesa esta de que Cristo vendría y moriría y nos haría justos a través de su muerte. Esto es lo que dice hasta este momento la Escritura. Nuevamente dice, declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos, ¿qué, hermanos? Creen. Es lo que necesitamos, hermanos. Lo único que nos puede dar seguridad de que seremos justificados es creer en lo que ya Él hizo por nosotros, creer en que Él es quien nos salva, que somos justificados solo por Cristo, no por lo que tú y yo podamos hacer para el Señor, no por lo que tú y yo podamos someternos a Él y obedecerle, no es por eso, hermanos, es solo por Cristo, únicamente es por Cristo. Amén. Dice el versículo 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Cuál es la respuesta? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. ¿Está basada en qué, hermanos? En la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Te estoy diciendo, hermano, que no debes obedecer al Señor. Entiende lo que aquí está escrito y lo que dice este contexto. Solo somos justos por la fe y no por obedecer al Señor. No está diciendo que no debemos obedecerle. Está diciendo que aun si obedeces, no es por eso que eres salvo. No es por eso que somos justificados. Está basada en la fe, así que somos declarados justos, una vez más, somos declarados, obra del Señor y no nuestra, justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo,
¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente, hermanos, únicamente por medio de la fe. Cualquier otro medio de salvación, cualquier otro medio que el hombre pueda buscar, crear, inventar, diseñar para alcanzar el perdón del Señor y la justificación delante de Él, hermanos, es inútil. Es inútil. El mismo Señor nos está diciendo únicamente por medio de la fe, por medio de creer, no por ser obedientes, hermanos. Por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Hermano, es tremendo lo que el Señor termina diciendo en este versículo. Dice, de hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Lo que está diciendo el Señor en este versículo, hermanos, es que solo podemos presentarnos delante del Señor y vernos Él como que hemos obedecido, como que hemos sido justos, rectos ante sus normas, sus leyes, sus estatutos, cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque se nos es dada entonces la obediencia que sí hizo Cristo por nosotros, porque Él obedeció en todo, hermanos. En todo obedeció al Padre. Se nos es otorgada esa vida perfecta de Él a nosotros. Perfecta porque obedeció en todo. Es lo único, hermano, que nos puede hacer que Dios nos vea justificados. Creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero leerte lo que dice Pablo en el capítulo 1. Quiero leer para ti en el versículo 5, dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles los que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Quise leerte esto, hermanos, porque está en esta misma carta y lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos a través de esta carta es el Evangelio, pero les está diciendo que, porque aún lo dice más adelante, y porque no quiero que te vayas pensando de que no debes obedecer al Señor, porque si el Señor nos ha otorgado esa justificación, no se espera de nosotros de que sigamos viviendo en desobediencia a Él. Por el contrario, cada día debemos esforzarnos porque nuestra vida le agrade y porque, como decía él mismo en el capítulo 1, de que el ser encomendado a hablar de lo que Dios hizo por nosotros, está hablando del mismo Evangelio, de que Cristo, lo que Dios hizo al enviar a su Hijo, al morir por nosotros, lo que Dios hace por nosotros al salvarnos, pero para que nosotros creamos y le obedezcamos para que Él reciba gloria. Hermanos, creer debe conllevarnos entonces sí a obedecerle, pero no porque nosotros vamos a ser salvos por eso, sino porque ya hemos sido salvados por Él. Hermanos, es necesario, lo que decía al inicio, que tengamos convicción de lo que dice aquí la palabra. Porque es muy normal ver en muchos de nosotros, y al ver esto creo entender por qué Pablo y los apóstoles en sus cartas dicen que es necesario recordarles, y siempre Pablo está recordando en sus cartas una vez más el Evangelio. A través de Luis nos los decía también, es necesario que recordemos el Evangelio, porque se nos olvida de que lo que nos hace justos ante el Señor es lo que Él hizo por nosotros y no lo que nosotros podamos hacer. Es necesario que esto lo recordemos cada día, hermanos. Por eso cuando te hacía la pregunta si fue de los que te ocurrió, pensaste primeramente en cuán obediente has sido.
porque se nos olvida, hermanos. Esto debe ser algo de convicción. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, le dice, si ustedes siguen creyendo. Hermanos, si Pablo les habla a esta iglesia de que es necesario seguir creyendo, es porque existe la posibilidad en que entonces se te olvide dónde debes estar enfocado tú. Hermanos, solo el Señor puede hacernos justos ante Él, y es a través, mediante y únicamente de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor.